Bueno, chicos, como bien les dije al final de la cápsula anterior, ¿cierto? Hay una frase que me parece que, una cita que es muy ejemplificadora de lo que hemos estado abordando en esta sesión, ¿cierto? En estas cápsulas sobre las formas elementales de la vida religiosa, que creo nos sirven bastante, nos va a servir bastante para poder entender cómo la distinción entre lo sagrado y lo profano es la piedra angular, ¿cierto?, de las religiones como sistemas en general, ¿ya? Y estas frases, la siguiente, ¿ya? Está en la página 659 del texto que ustedes están revisando. Ya dice, Satán es una pieza esencial del sistema cristiano. Pues bien, si es un ser impuro, no es un ser profano, ¿ya? Es muy interesante esta idea de Satán, ¿cierto? Porque nos permite darnos cuenta cómo una divinidad, ¿cierto? Como sería Satanás, si bien representa todo lo malo, ¿cierto? Todos los antivalores de las distintas sociedades, con las diferencias que hay entre cada uno de estos, ¿cierto? Al mismo tiempo es una figura sagrada, ¿cierto? Que no está en el plano de lo mundano, que está más allá, ¿ya? Es inmortal, de hecho, Satán, así como lo es Dios, ¿ya? Y eso es muy ejemplificador de cómo la religión, por otro lado, nos permite establecer distintas categorías morales, ¿cierto? Distintas jerarquizaciones entre los distintos fenómenos, ¿ya? Y aquí es preciso mencionar cómo para el autor, ¿cierto?, la religión va a ser realista, ¿ya? Porque no hay nada, no hay ningún espacio, ¿cierto?, de la realidad social, de lo mundano, que no sea evocado por las figuras sacras de la religión, ¿ya? Entonces, por eso les pongo esta fiesta de la tirana, ¿cierto?, donde se representan las diabladas, ¿verdad? Entonces nos va a decir Durkheim nos va a decir todo el espectro de los fenómenos sociales, todo el espectro de las valoraciones morales de una sociedad van a estar contenidas en cada una de estas religiones. Las deidades, ¿cierto?, benévolas, maléficas, ¿cierto? Vamos a poder ver también, por ejemplo, las expresiones de júbilo, de tristeza, ciertos ritos, ¿cierto?, asociados a espacios más bien sobre la compasión, ¿cierto? Nos va a definir, a delinear este conjunto, ¿cierto?, de valores que son colectivos a su vez y que se crean y se recrean en ese espacio que viene a ser la conciencia colectiva, ¿cierto? Entonces, bien, la religión, vamos a entender entonces que la sociedad crea la religión y que la religión a su vez es una expresión de la sociedad, ¿cierto? Y vamos a poder ver que al mismo tiempo la religión, ¿cierto?, nos permite generar ciertos niveles de jerarquización dentro de la sociedad. Les traje esta imagen que creo que es súper interesante respecto a cómo los artistas de época, ¿cierto?, podían expresar en una pintura, por ejemplo, los distintos miembros de una sociedad, ¿cierto? Podemos ver el infierno, donde van ciertas personas con ciertas características. Ya sabemos ya que, por ejemplo, la homosexualidad era considerada en algunas culturas, en algunas religiones, ¿cierto? Una característica que te hacía estar en una situación más cercana a poder ir al infierno. Luego se ha ido cambiando eso en el tiempo a través del cristianismo, ¿cierto? Y que todos somos hijos de Dios, pero con ciertas particularidades, etcétera. Y como otras personas de ciertas categorías, de ciertos grupos sociales, van a ser elevados más cercanos a la idea del cielo, ¿cierto? Y que de por sí mismo estarían en un escalafón social superior, ¿cierto? Tendría ciertas características que les permitiría estar más cerca de Dios, ¿ya? Cuando en la práctica esto, como ya sabemos por el texto, es un reflejo más bien, según Durkheim, de las distintas relaciones sociales que existen en una sociedad, ¿ya? Bien, sigamos entonces. ¿Qué podemos decir también respecto a esto que yo les planteé recién y que aparece en el texto, ¿cierto? Cómo las religiones comprenden cada uno de los espacios de lo social, ¿ya? Y recrean cada uno de los espacios de lo social. A su vez, la religión también nos permite generar cierta jerarquización, ¿ya? Entonces, cierta jerarquización de los distintos elementos de la sociedad, ¿ya? Entonces,
vamos a decir que esta jerarquización, es decir, lo bueno, lo malo, qué grupos están arriba, cuáles grupos están abajo, ¿cierto? Cuáles son los superiores, los inferiores, quiénes son iguales entre sí, ¿cierto? Son nociones que se van a sentar históricamente en las religiones y en estas formas elementales de religión, ¿ya? Y que por lo tanto va a ser la sociedad, ¿cierto?, la que va a haber proporcionado el entramado sobre el que se sustenta el pensamiento lógico, el pensamiento en general. Tenemos que decir entonces que de la religión se van a sentar las principales nociones de pensamiento que va a ser la base, ¿cierto?, del pensamiento científico, por ejemplo. Vamos a ir más allá en un rato más, pero quiero que este elemento quede bastante claro, ¿cierto?, porque nos permite una cierta jerarquización y una cierta forma de pensar de una forma dada, ¿ya? Bien, ahora bien, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de que la sociedad es un Dios? Nos va a decir el autor que, así como la religión, ¿cierto?, va a expresar los valores, ¿cierto?, y la cierta moral de un grupo, también nos va a permitir, en palabras de los elementos que pudimos ver en la sesión anterior, ¿cierto?, generar mecanismos de cohesión social y de regulación social, no de desregulación social, obviamente también lo contiene, pero de regulación social, ¿cierto? Al mismo tiempo, la religión en la era moderna deja de tener la misma centralidad a la hora de ordenar estas nuevas formas de sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, este espacio de la religión va a quedar un tanto carente de expresiones que manifiesten esta conciencia colectiva, ¿ya? Yo aquí les voy a buscar una cita que me parece que es muy interesante para poder hablarles respecto a esto, y cómo si la sociedad entonces es a la religión, ¿cierto? La sociedad es más bien el Dios, si es que lo analizamos desde el prisma de Durkheim, cómo este espacio va a quedar un poco abandonado por el espacio transicional, por el momento transicional en el que estamos, o al menos el que va a señalar Durkheim en el que estamos, respecto a la transformación de la sociedad en una sociedad moderna secular, ¿ya? Bien, la cita es la siguiente, ¿ya? Se las busqué. Dice, si hoy quizás nos cuesta un poco representarnos en qué podrán consistir las fiestas y las ceremonias del porvenir, es porque atravesamos una fase de transición y de mediocridad moral, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que lo hemos visto antes, cuando hablamos de moral en Durkheim, no estamos hablando de mediocridad moral en el sentido de poder valorar entre bueno o malo, ¿verdad? Recuerden que una noción principal de su sociología es precisamente observar de manera objetiva los fenómenos y como externos, como cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando hablamos de mediocridad moral, se refiere más bien a un momento en donde la conciencia colectiva, ¿cierto?, y los valores y aquellos mecanismos que permiten una mayor integración social, ¿cierto?, está más bien en un espacio de transformación, y por lo tanto no son lo suficientemente robustos para poder identificarnos como un grupo, identificarnos como una nación o que ocupe el espacio, ¿cierto?, más bien clásico de las religiones, ¿ya? Va a hablar también Durkheim acerca de la convivencia de la religión y la democracia, por ejemplo, ¿ya? Que evidentemente no hay contradicción en aquello, sino más bien cuáles son las instituciones y los mecanismos que permiten a la sociedad moderna facilitar una nueva moral, ¿cierto? Bien. Entonces, sigue esta cita que me parece que sigue siendo interesante respecto a lo que estamos hablando, ¿cierto? La sociedad como un Dios y estas nuevas ideas de cómo podemos construir una nueva moral. Dice, estamos en la página 664, ya dice, las grandes cosas del pasado, las que entusiasmaban a nuestros padres, ya no excitan en nosotros el mismo ardor, porque han entrado en el uso común hasta el punto de hacernos inconscientes, o porque ya no responden a nuestras aspiraciones actuales, y sin embargo, nada se ha hecho aún que las reemplace. Ya no podemos apasionarlos por los principios en nombre de los cuales el cristianismo recomendaba a los amos tratar humanamente a sus esclavos. Y por otra parte, la idea que él se hace de la igualdad y de la fraternidad humana nos parece hoy que deja demasiado lugar
a injustas desigualdades. Si piedad por los humildes nos parece demasiado platónica, quisiéramos alguna que fuera más eficaz, pero no vemos aún claramente cuál debe ser y cómo podrá realizarse los hechos. En una palabra, los antiguos dioses envejecen o mueren y no han nacido nuevos, ¿ya? Esta idea es muy relevante para lo que venimos conversando, ¿verdad? Acerca de cómo en la modernidad nos quedamos, ¿cierto?, subsumidos en un sinsentido, en una falta de moral común, ¿cierto?, que nos represente, ¿ya? Bien, tal como les señalé previamente, vamos a ver algunos elementos respecto a la noción de ciencia y el reemplazo, de cierta forma, de la ciencia por la religión en la sociedad moderna, ¿ya? Eso va a ser el siguiente contenido que vamos a abordar y que ustedes van a poder ver también en el texto que revisaron, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a decir el autor? El autor nos va a decir que las comparaciones que establece la religión primitiva están a la base del conocimiento científico. Por ejemplo, nos va a decir, cuando se identifica, por ejemplo, el sol con un pájaro, ¿cierto? O un hombre con cierto tótem, por ejemplo, con un águila, estas relaciones van a ser análogas, ¿cierto? A decir, por ejemplo, que el calor es movimiento, u otras expresiones propias de la forma de entender la ciencia hoy, ¿ya? En este sentido, para el autor, los sistemas de clasificación primitivos pueden diferir de los modernos, pero el principio va a ser el mismo. Cada vez que mediante un vínculo interno unimos términos heterogéneos, forzosamente identificamos contrarios. Así como podemos establecer la idea de Dios benevolente o castigador y una idea de Satanás, ¿cierto? Podemos, solamente realizando estas dos polarizaciones, podemos hablar de un cierto contenido religioso. También vamos a utilizar esta misma forma de hacer clasificaciones a la hora de poder distinguir fenómenos más bien que experienciamos a través de la ciencia, ¿ya? Entonces nos va a decir el autor que las nociones esenciales de la lógica científica son de origen religioso. Sin embargo, la ciencia posee un espíritu crítico que la religión no va a poseer, ¿ya? Y que es el principio de la refutación. Ese va a ser su principal elemento distintivo, ¿ya? El hombre, entonces, nos va a decir el autor, que no piensa por conceptos, no sería un hombre, ¿cierto? Porque no sería un ser social. Los conceptos, y es lo que ustedes van a observar en el texto que revisaron, y la creación de los conceptos, del lenguaje, ¿cierto? Van a ser eminentemente sociales. Lo vimos también en la primera cápsula a propósito del lenguaje, ¿cierto? Van a ser sociales y a través de ellos nos acercamos a delimitar un cierto objeto, ya un objeto religioso o un objeto científico, ¿cierto? De igual forma, en nuestras sociedades, la mayoría de nuestros conceptos se definen cuando la rigurosidad científica lo requiere, ¿ya? Y no están previamente determinados con antelación, y tampoco los determino yo, ni los valido solamente por mi propio interés individual, sino más bien por una cierta validación que sí o sí va a ser colectiva, ¿ya? Nos va a decir también Durkheim, y por eso les traje esta imagen, que en sus orígenes las civilizaciones, ¿cierto?, hacían de la religión y de la ciencia un mismo espacio, ¿ya? A través de la experimentación del conocimiento. Ya saben ustedes, ¿cierto?, que por ejemplo la astrología y la astronomía tienen un origen común, y aquí lo pueden ver también en las religiones precolombinas, ¿cierto?, donde los sabios de las comunidades analizaban las estrellas al tiempo que desglosaban, ¿cierto?, las matemáticas, o incorporaban la matemática a los desarrollos de sus culturas, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver que se puede ver una cierta relación entre las nociones elementales de la religión y de la distinción entre distintos aspectos de la sociedad, y también que se pueden observar en la ciencia, ¿ya? Ambos permeados por la moral de las distintas sociedades, ¿cierto? Y por la constitución de ambos fenómenos como hechos sociales, y por lo tanto exteriores y coercitivos al individuo, ¿ya? Les traje este cartel de la iglesia mormona, que dice: tu fe puede mover montañas, pero tus dudas pueden crearlas. Cada uno toma la decisión, ¿ya?
bueno, esto es básicamente para que ustedes piensen respecto a esta idea de fe como contrapunto, ¿cierto?, a la idea de refutabilidad, que es propia de la ciencia y de la cual carece, ¿cierto?, las religiones, ¿ya? También les quería mostrar una cita del texto que ustedes leyeron, que dice lo siguiente, ¿ya? Y que creo que es ejemplificadora de lo que venimos hablando. Está en la página 690, ¿ya? Dice. Dice lo siguiente: así, bien lejos de haber entre la ciencia por una parte, la moral y la religión por la otra, la especie de antinomia que se ha admitido tan frecuentemente, esos diferentes modos de la actividad humana derivan en realidad de una sola y misma fuente. Pensar racionalmente es pensar según las leyes que se imponen a la universalidad de los seres racionales. Actuar moralmente es conducirse según máximas que puedan extenderse sin contradicciones a la universalidad de las voluntades. La universalidad de las voluntades. En otros términos, la ciencia y la moral implican que el individuo es capaz de elevarse por encima de su punto de vista propio y de vivir una vida impersonal, ¿ya? A través de esta frase, ¿cierto?, el autor nos permite concatenar o asociar estas tres ideas, ¿cierto? La idea de, como se lo dije recién, de religión, de ciencia a través de la sociedad como hilo conductor y origen mismo de ambos fenómenos sociales, ¿ya? Bien. Les traje aquí dos imágenes también que creo que les puede servir para poder empezar a darle vuelta a esta idea de ciencia. Ustedes conocen los manuales APA. Yo hice varios comentarios sobre cómo me citaron mis estudiantes en mi sección, ¿cierto? A propósito de una regla que es exterior, que es coercitiva, que está de antes de nosotros, ¿cierto? Como las reglas APA, que son compartidas por la comunidad científica, que son validadas por la comunidad científica, ¿cierto? Que nos entregan una cierta categorización de cómo hacer ciencia. Al mismo tiempo, como la Santa Biblia también, o la Biblia en general, y todos los códigos, el Corán, etcétera, nos entregan también un cierto decálogo, ya de clasificación de la vida social, ¿ya? Bien, ahora yo sé que esta cápsula, ¿cierto?, está más extensa que la que les hice anteriormente, pero quiero que realicemos un breve balance de lo que hemos visto, ¿ya? Y bien, para yo poder guiarlos en este breve balance, me gustaría, ¿cierto?, que pudiéramos elaborar quizás un poco acerca de los contenidos que vimos en la primera cápsula, ¿ya? Cuando hablamos de qué es un hecho social, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de qué es un hecho social, dijimos, ¿cierto?, que tenemos que lograr realizar una relación entre el fenómeno en particular y el todo social a través de la conciencia colectiva. Ustedes van a ver una serie de fundamentos que va a establecer Durkheim en este texto en particular, el que ustedes revisaron, donde él va a... Bien, chicos, ya vamos terminando entonces la presentación de la obra Las formas elementales de la vida religiosa de Emile Durkheim. Como ustedes vieron, utilicé bastante los contenidos del texto del capítulo, pero también abordamos otros que nos permiten observar esta obra en completitud y que a ustedes también les permite poder establecer los principales preceptos para poder entender cómo es que terminamos hablando de religión cuando la semana anterior abordamos una obra tan distinta o al parecer un fenómeno tan distinto como es el suicidio, ¿ya? Bien, esta slide y la siguiente yo las tomé de la primera presentación que les hice, que fue la semana 1 de Durkheim, donde pudimos hablar qué es lo que vamos a entender como un fenómeno social, ¿ya? Les traigo a colación esta slide nuevamente para que podamos, en el fondo, ir haciendo una especie de zoom o una especie de resumen respecto a la obra del autor y el cómo abordamos primero, ¿cierto?, el suicidio como una forma de entender las formas de integración social y de regulación social. También vimos hoy día, ¿cierto?, como el ritual religioso, ¿cierto?, me permite distinguir una frontera social entre lo sagrado y lo profano. Y al mismo tiempo estos dos fenómenos que pudimos elaborar, estas sesiones, ¿cierto?, nos dan expresión de
la noción más general, más total, y en un sentido más abstracto, que es la noción de conciencia colectiva, que venimos elaborando desde la primera sesión, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nos insertamos dentro de su obra, si bien el fenómeno de la religión puede parecer bastante diferente al fenómeno, por ejemplo, del suicidio, ¿cierto? Nosotros podemos decir que la pregunta fundamental de Durkheim va a seguir siendo la misma, ¿cierto? ¿Qué pasa en la modernidad con esta relación entre conciencia individual y conciencia colectiva? ¿Qué es lo distintivo de lo social dentro de cada uno de nosotros? ¿Qué es esto de la conciencia colectiva? ¿Y cómo podemos representar o buscar nuevas formas de cohesión social en esta nueva forma de organizar la sociedad? ¿Ya? Bien, entonces para poder yo terminar esta cápsula, quiero también, obviamente, leerles una cita que creo que nos ayuda a poder entender el norte general de cada uno de los aspectos que revisamos hoy día, ¿cierto? Y voy a decir lo siguiente. Si hoy es suficiente en general que lleven la estampilla de la ciencia para encontrar una especie de crédito privilegiado, es porque tenemos fe en la ciencia. Pero esta fe no difiere esencialmente de la fe religiosa. El valor que atribuimos a la ciencia depende en suma de la idea que nos hacemos colectivamente de su naturaleza y de su papel en la vida. Es decir, que ella expresa un estado de opinión. Es porque, en efecto, toda la vida social, la ciencia misma, está basada en una opinión. ¿Ya? Creo que esta cita nos sirve mucho para poder entender cómo para el autor tanto la idea de ciencia como de religión va a estar asentada sobre una cierta idea de sociedad, una cierta moral. ¿Ya? Y bueno, espero que haya sido clara mi sesión de hoy día y también las anteriores. Cualquier cosa tienen mi correo, así que me pueden escribir. Eso, que estén súper bien.